Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Gracias a Dios, pues estamos aquí para escuchar palabra de Dios. Palabra pura. Sea el Señor quien esté hablando en nuestras vidas, no sea yo, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir a nuestro Señor, sea Él quien hable a través de mí, sea Él quien nos esté dando el entendimiento. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque ya cantamos, Señor, unas alabanzas para ti, Señor. Gracias que, Padre, tú permites que nos deleitemos en ti, amado Dios. Padre Santo, ahora rogamos que tú dispongas nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, amado Dios. Y esta mañana te ruego, Señor, que quites todo aquello, Señor, que estuviera estorbando en nuestra mente, en nuestro corazón, amado Dios, Padre, y que preparemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Padre, sé tú hablando a través de mí, amado Dios, no sea yo, Señor. Padre, ven a hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, nuestro tema de hoy es: ya es tiempo de despertarnos y levantarnos. Ya es tiempo de despertarnos y levantarnos. Ese es el tema del día de hoy. Por eso acompáñenme a Efesios capítulo 5. A ver si nos da tiempo de terminar la prédica, y si no, pues lo estaremos partiendo en dos para terminarlo entre 8, porque es algo extenso, pero probablemente sí nos dé tiempo. Efesios 5, vamos a estar estudiando del Efesios 5 del 1 al 17. Como les decía, el tema de hoy es: ya es tiempo de levantarnos, de despertarnos y levantarnos. Vamos a darle toda la lectura hasta el 17, de 1 al 17, y ya posteriormente lo estaremos desglosando. Dice el 1, y como título tiene: andad como hijos de luz. Efesios 5, 1 al 17. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues hoy vamos a estar escudriñando la Escritura. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Yo creo que esa naturaleza divina de Dios sí lo podemos imitar. Sí podemos caminar en esa tierra como Él anduvo, como nuestro Señor Jesús. ¿Creemos que sí lo podemos hacer? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El punto número 1 es: ¿cómo anduvo Jesús en la tierra? Tenemos que imitar a Dios en el amor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, que entregó a su Hijo, y el amor de Cristo, que Él se entregó en la cruz por ti y por mí. Y ese amor lo tenemos que imitar. Ese amor que nos llevó, nos salvó. Ese amor de nuestro Señor Jesús, que lo llevó a morir en la cruz por ti y por mí. Dice ahora que lo tenemos que imitar nosotros. Tenemos que imitar el amor como primer punto. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Por qué tenemos que imitar? Porque así seremos conocidos que somos hijos
de Dios si caminamos en amor. Debemos de andar como Él anduvo. Y ese amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo nosotros pecadores, dice, mostró ese gran amor muriendo por nosotros en la cruz. Y lo podemos checar en Romanos 5:8. Acompáñenme a Romanos 5:8. Aún nosotros muertos en nuestros pecados, nuestro Señor Jesús se entregó en la cruz por nosotros y nos perdonó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a la cruz por ti y por mí. Ahora ese amor nosotros lo debemos imitar. Debemos imitar ese amor. Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados muriendo en la cruz. Ahora nosotros que tenemos que invitar a Dios es que nos perdonemos unos a otros también, en ser misericordiosos, ser benignos e imitar todo el carácter de Dios. ¿Creen que sí lo podemos imitar? Sí podemos perdonar. Con la ayuda de Dios debemos de imitar a nuestro Señor. En nuestra vida espiritual debemos manifestar nuestro Padre Celestial al mundo y deberíamos de tratar de andar como corresponde a nuestro llamado. Debemos de andar en amor y a ese llamado debemos de responder como hijos de Dios. Debemos de caminar como hijos de Dios. Entonces sí vamos a poder imitar con la ayuda de Dios ese amor de Cristo. Amén. El punto 2, no pierdan Efesios 5. Vamos a estar ahí en Efesios 5, estar estudiando. El 2 dice, el primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El 2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor. Debemos nosotros de andar siempre en amor. Otra forma de imitar a Dios es, o asemejarse a Él es, andando en amor. Porque tenemos ese ejemplo de amor. Andar en amor significa darnos por otros. Darnos por otros, así como nuestro Señor Jesús se dio a sí mismo por ti y por mí. Ahora nosotros debemos de imitar ese amor, dándonos por otros, dándonos por nuestro prójimo, sirviéndole en todo, amándole en todo. Debemos de imitar ese amor. Nuestro Señor Jesús se entregó por ti y por mí, como vemos. Vamos a ver una historia en Lucas 10:25. Lucas 10:25, donde habla del buen samaritano. Lucas 10:25. Vamos a leerlo desde el 25 al 37, es algo extenso. Vamos a tratar de ir rápido. Como título tiene, dice, el buen samaritano. Lucas 10:25 al 37 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondía el Señor Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo podríamos nosotros decir, pues a quién debemos de servir? ¿A quién debemos de perdonar? Pues a nuestro prójimo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole de su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. El 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Imagínense, aquí bajaba el levita, dice, sacerdote, y ellos se pasaron de largo. Ellos no vieron por su prójimo. Ellos no se dieron por su prójimo, aquel que estaba herido ahí, aquel que había sido robado.
pero habla del buen samaritano, dice que él sí descendió, le ayudó. Entonces nosotros debemos de imitar al buen samaritano. Así como nuestro Señor, Él se dio por nosotros. Ese buen samaritano, no importándole, se bajó de su cabalgadura, fue y ayudó. Porque el sacerdote no hizo. Ellos tenían el conocimiento de la ley donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos se pasaron de largo, ellos no ayudaron al prójimo. Mas sin embargo, el samaritano sí se bajó. La razón que haya sido, a lo mejor por temor de ellos y también por ser robados, la razón que haya sido, ellos no ayudaron a su prójimo. Para ayudar a su prójimo, y quedó plasmada en la escritura esa historia. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Pues seguir ese ejemplo, en ayudar, en ser misericordiosos, en darnos por los otros. Ese es el ejemplo que tenemos. Entonces nosotros como hijos amados debemos de darnos por nuestro semejante, por nuestro prójimo. Así como nuestro Señor se entregó en la cruz por ti y por mí, y como el ejemplo del buen samaritano debemos andar en amor. Hoy nada más o cada vez que me acuerde, pues no, siempre. Y cada que tengas la oportunidad de ayudar, de servir, pues ahí debes de ser como hijo de Dios. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol Pablo vuelve al tema de los pecados, porque vemos en el capítulo 4 ha hablado de los pecados, y aquí en el capítulo 5 vuelve al tema de los pecados sexuales, y llama de una forma decisiva a una separación de ellos, lo cual no se debe ni aún de nombrar entre los cristianos, entre el pueblo de Dios. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se debe de nombrar, imagínense. Aquí el cristiano es llamado a tener una separación de la inmundicia. ¿Qué es una fornicación? Nos llama que aún se debe de nombrar entre nosotros. La fornicación, una relación ilícita entre personas solteras, tener unión carnal fuera del matrimonio, es la fornicación. Inmundicia, actos inmorales, actos indecentes, en contra de lo natural, como también quizá incluya imágenes impuras en revistas, periódicos, en el internet, en la televisión, todo lo que sale, podemos verlo como inmundicia. Porque hoy en día en el internet, ustedes que manejan, yo ni sé manejar internet, pero los que manejan luego no se proyectan imágenes que son indecentes, son inmorales, ¿sí o no, jóvenes? Ustedes que conocen, ¿verdad que sí? Porque un hermano me decía: no, se proyecta solito, ya más en que tú le hagas un clic, el pecado está ahí a la vista, más con que tú le hagas un clic, dice, y ahí está. Entonces eso es inmundicia, y aún entre los cristianos no deben ni aún de mencionarse, dice, como conviene a santos. Esas imágenes que salen en los periódicos, aquellos que pudiera ver, que ven las telenovelas, ¿qué imágenes pasan ahora, hoy en día? Ya prácticamente es pornografía lo que pasan ahí. Y ahí están los pequeñitos, familias enteras, luego se pasan frente al televisor viendo esas obscenidades, esas imágenes impuras. Esa es inmundicia, que no se debe, dice, de nombrar ni aún entre nosotros. Cuanto más debemos de estar ahí, ¿va? Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y ahora debemos estar separados de todo eso. Dice, el otro dice avaricia. ¿Qué es la avaricia? A ver, algún joven que me diga, ¿qué es la avaricia? A ver, Roger. El amor al dinero. El amor al dinero. Avaricia es cualquier otro deseo incesante, desordenado. Es avaricia también. Pero es el anhelo incesante a la riqueza, el amor al dinero. Dice que entre nosotros no debe ni aún de nombrarse, como conviene a santos. Estas cosas ni aún se deberían de nombrarse entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, como conviene a santos. Los creyentes han sido separados de la corrupción que hay en el mundo. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir que te llevamos. Pues ¿cómo vamos a volver ahí? ¿Cómo vamos a volver a revolcarnos en esos pecados? Entonces hoy debemos de ver cómo estamos caminando delante de Dios. Si realmente estamos caminando como Cristo anduvo. Ahora debería de vivir el cristiano separado de la práctica del pecado, de esas pasiones oscuras que hay, tanto de hecho como de palabra. Sí conocemos, sí leemos,
pues ahora debemos de practicar. Ahora debemos de separarnos de esas inmundicias. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. ¿Cómo podemos entender ni palabras deshonestas? No debe salir palabras groseras de nuestra boca, palabras suez, que es lo mismo, grosería. No debe salir de nuestra boca. Pero más sin embargo hay mucha gente, pues no, los que no conocen a Dios ya conocen su lenguaje, ¿verdad? Yo que casi a diario convivo con gente así. Imagínense, pero aún hay gente que ya se dice hijo de Dios, ya se dice cristiano. No, hombre, y se cargan una lengua que da miedo. Entonces, el llamado de Dios dice que nosotros que conocemos la verdad, de nuestra boca no debe salir palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. Su habla del cristiano debería estar libre de toda obscenidad, historias sucias, chistes sugerentes a coloración sexual. Toda palabra corrompida no debe salir de nuestra boca. Entonces debemos de checarnos cómo estamos hablando. Efesios 4:29, ahí atrásito, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El cristiano no debe de salir de su boca palabras corrompidas, sino que la buena para edificar a alguna persona. Porque una palabra deshonesta, ¿qué te edifica? Sino al contrario, llevas a perdición a esa persona. Entonces, no debe salir de nuestras bocas ninguna palabra corrompida, ninguna palabra deshonesta. Y el otro punto dice, ni necedades. Esto se refiere a conversaciones vacías que no vienen a edificar al oyente. Cuando muchos aún ya conociendo el camino de Dios, muchas veces traen comentarios que la verdad son necedades. Muchas veces te hablan así persona a persona, muchas veces te mandan mensajes, como aquellos que a mí me estaban bombardeando con mensajes de los políticos, que este político Peña Nieto es así. ¿Qué te edifica? No te edifica nada, son necedades. El cristiano debe de apartarse de las necedades. Al contrario, mejor deberíamos de exhortarnos a las buenas obras. ¿Sabes qué? Nuestro presidente está actuando mal, está trabajando mal, está llevando mal nuestro país. Mejor vamos a ponernos a orar por él. Que ese sería el lado contrario, que el cristiano debe de practicar. Entonces nosotros no debemos de practicar las necedades. ¿Sí estamos entendiendo? Nos vamos un poquito más rápido. El otro punto dice ni truanerías, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, bromas, conversaciones con significados ocultos. Aquel que siempre está bromeando pues puede haber una broma sana, ¿no? Pero la mayoría son bromas con obscenidades y todo. Entonces entre nosotros no debe haber truanerías, hablar acerca de algo, bromear acerca de ello, hacer de ello un frecuente tema de conversación. Hacer bromas acerca del pecado es peligroso. Hay un señor con el que siempre les digo que convivo. Ese señor siempre está ahí, pasa alguien y vacila con el pecado. Entonces, son truanerías. No debe de haber eso en nosotros. Debe quitarse todo eso. Ya no debemos de practicar. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen a santo, sino antes bien con acciones de gracias. Porque esas conversaciones, conforme tú lo introduzcas a tu corazón, a tu mente, pues te llevan al rato a pecar. Entonces debemos de apartarnos. En lugar de emplear la lengua para un habla tan indigna e inapropiada, el cristiano debería de cultivar expresamente la práctica de dar gracias a Dios por las bendiciones y misericordias de la vida. Esto es agradable para Dios, un buen ejemplo para otros y beneficioso para nuestra alma. Siempre debemos estar anunciando las maravillas de nuestro Señor. Eso edifica a la gente, eso es un bien para nuestro alma. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios.
y de Dios. Como podemos ver, no hay lugar a dudas acerca de la actitud de Dios para con las personas inmorales. Ninguna de ellas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se añade aquí, el avaro es idólatra, dice. El avaro es idólatra porque pone la voluntad de aquella persona por encima de la voluntad de Dios. Cuando tú ya pones algo por encima de la voluntad de Dios, pues es idolatría. Entonces eso no debe de haber en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que tales personas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas cuyas vidas están caracterizadas por estos pecados están perdidas, están en sus pecados y están de camino al infierno. Puede que ellos profesen ser cristianos. Mucha gente puede profesar ser cristiano, pero practica estos pecados. Profesa ser cristiano, mas no es cristiano. Entonces, hoy nosotros debemos de checarnos cómo estamos caminando, cómo es nuestro caminar delante de Dios. Naturalmente pueden llegar a ser salvos. Una persona así puede llegar a ser salvo siempre y cuando se arrepiente y tenga la fe en nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe, que nadie te engañe. Hasta hoy en día creo que aquí no te hemos hablado falsamente. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos hablado aquí la verdad. Pero hoy en día, en estos momentos, en muchas congregaciones, están hablando puras mentiras. No te hablan la verdad. Lugares donde apapachan el pecado, donde te dicen: no te preocupes, tú éntrale con tu diezmo y poco a poco eso el Señor te va a ir quitando. Pero como vemos, dice la Escritura, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero hoy en día ya no se habla casi la verdad. No tengo el porcentaje exacto, pero en estos momentos mucha gente está siendo engañada. Donde al adúltero no le señalan su pecado, al fornicario, al ladrón, al avaro, no le dicen la verdad. Mucha gente está siendo engañada en estos momentos. Y el Señor nos habla que nadie te engañe con palabras vanas. Aquí hoy nos está hablando el Señor de los pecados. Y lo tenemos que dar tal cual como dice. No apapachamos ese pecado. Bueno, al menos aquí en todo recuerdo. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que viven profesando ser cristianos, pero no lo son porque sus vidas no han sido cambiadas, no han sido transformadas. Por parte de Dios, no, por ellos, por su dureza de su corazón. Entonces la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acompáñenme a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Dice que estos hijos de desobediencia pecan voluntariamente. Ya lo hacen con alevosía y ventaja, con conocimiento. Saben que no lo deben de hacer. Saben que deben de imitar a Dios, pero no lo hacen. Ya están pecando voluntariamente. Pero aquí hay una advertencia. Hay una advertencia para el que peca voluntariamente. Porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen la verdad, aquellos que ya pecan voluntariamente, aquellos que ya conocen, ya saben, pero más sin embargo, siguen practicando tal pecado. Estamos hablando de sus pecados, pero hay infinidad de pecados. Entonces, sobre los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Romanos 6:23 dice así:
muchos nos lo sabemos de memoria. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que sigue practicando toda clase de pecado, la paga va a ser muerte. Pero aquel que se ha apartado de esos pecados, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí lo creemos? Amén. Efesios 5:7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. La exhortación aquí es que nosotros no participemos con ellos. ¿Con quién? Pues con aquel que practica el pecado. Nosotros ya no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nos hemos apartado para servir al Dios vivo. Entonces, ya no debemos nosotros de participar. El apóstol Pablo advierte a los creyentes a que no deben tener parte en una conducta tan impía. Ya no debe haber eso en nuestras vidas. Ya no debemos de ser participantes de esos pecados, que a lo mejor algún día podemos llegar a toparlo, tropezar con ello, pero conforme lo reconozcas, pues tenemos a nuestro abogado, Cristo Jesús, y Él nos perdona, pero no el practicar. Aquel que practica, pues ya sabe que no lo debe de hacer, pero más sin embargo lo está practicando. Hacer tal cosa es deshonrar el nombre de Cristo. Hoy en día mucha gente, ya han escuchado a lo mejor ustedes la frase, para ser como aquel dice que se dice cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿Por qué esa frase? Porque con sus vidas no demuestran realmente el ser hijos de Dios, sino que cada día están pisoteando el nombre de nuestro Señor. Y nosotros ya, como hijos de Dios, debemos de honrar con nuestras vidas a nuestro Señor. Hacer tal cosa es deshonrar el nombre de Cristo, pisotear el nombre de nuestro Señor, arruinar las vidas de otros, porque tú pudiendo ser ejemplo para que tu familia, tu vecino, tu pariente, no sé qué sé yo, aquel que tienes contacto con él, pueda también un día llegar a Dios, pero con ese ejemplo pues le estás cerrando la puerta con tu actitud, con tu caminar. Entonces nosotros no debemos de ser partícipes de todo pecado. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es pisoteado, es blasfemado. ¿Por quién? Por aquellos que no quieren obedecer a la verdad, pero más sin embargo profesan ser cristianos, ser hijos de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso decía ahorita en ese momento que para ser como taurino, mejor me quedo como estoy, porque su vida no es nada agradable como para imitarlo, como para querer ser como él. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a la verdad. Dice ser cristiano, pero sus obras son otras. Entonces el nombre de Dios es blasfemado, pisoteado por causa de aquellos que no quieren obedecer. Efesios 4:22, regresamos donde estamos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de despojarnos nosotros. ¿Despojarnos de qué? En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo éramos antes de conocer a Dios? Cada uno se conoce como era, ¿verdad? Nos conocemos, y uno de ellos soy yo. Pero gracias a Dios, pues que Dios nos liberó, y aquí estamos. Y si aún no te has despojado de todo esto, pues hoy es el día de reconocer, de ver cómo estamos delante de Dios. Romanos 13:12.
Romanos 13:12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos todos los vestidos sucios de la mundanalidad y todo lo asociado con la injusticia y el mal, y vestirnos con las armas de la luz, la cual es la cobertura de una vida santa. Debemos de llevar una vida santa, una vida agradable delante de Dios y agradable delante de la gente, de nuestra familia. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Efesios 5:8. No debemos de ser participantes con ellos. ¿Con quién? Pues con los que hacen impiedad. Nosotros ya hemos sido apartados. El 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, dice, erais tinieblas. No que estábamos en las tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas, practicando toda clase de pecado. Y sí nos conocemos, sí vemos que gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesús, que Él nos rescató de donde estábamos. En mi caso, si no me hubiera rescatado el Señor, yo creo ya me hubiera quebrado desde cuando. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Aquí estoy. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz, dicen. Ahora somos luz. Nuestras vidas transformadas por Dios, ahora sí deslumbre a todos. Porque somos luz, porque nuestro Dios Padre es luz. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos sacó de las tinieblas, aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, así como Él es luz, ahora nosotros debemos de anunciar esas virtudes de nuestro Señor. Ahora nosotros con nuestras vidas debemos ser luz para los demás, para toda la gente, para nuestra familia primeramente, porque ellos son los que nos conocen, cómo éramos y cómo somos ahora. Si realmente ha habido un cambio o no ha habido un cambio en nuestras vidas. Nuestra familia primeramente es la que nos conoce. Es la que al rato va a decir, desde que empezó a escuchar la palabra de Dios, es otra persona. O puede decir, desde que escucha la palabra de Dios, ahora es peor que como. ¿Cuál de las dos quiere escuchar? Bueno, la primera, que nuestras vidas han sido cambiadas realmente, de donde nos sacó nuestro Señor Jesús, de las tinieblas. A mí mucha gente cuando era bien borrachote yo me decía, árale, entrale. No, gracias. Nada más te estás aguantando para no tomar, ¿no? Dios me rescató de ahí y ni ganas tengo ya de probar tan siquiera. Y me ofrecían, ya luego me decían, no, ya no, porque ya no toma, es hermano. Bueno, ya empezaba yo, ¿no? Ya la gente me empezaba a señalar como cristiano. Pero pues que nuestras vidas realmente sean transformadas y agrademos a Dios primeramente, y pues con nuestras vidas nos podamos deslumbrar a los demás. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de ser luz delante de toda la gente, y así deslumbremos. Primera de Juan 1:5-7. Como título dice, dice Dios es luz. Primera de Juan 5-7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿De quién hemos oído? De Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y anunciamos. ¿Cómo debemos anunciarlo? Pues con nuestras vidas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y ahora nosotros, si decimos que realmente tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos, no practicamos la verdad. Pero dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. Entonces debemos de andar como Él anduvo. Como Él es luz, nosotros debemos de ser. Ya nos falta poco, nos llevamos a mitad del credo. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si se dan cuenta, está en paréntesis ahí. Dice, este paréntesis explica el tipo de fruto producido por aquellos que andan en la luz. Aquel que anda en la luz, aquel que se dice hijo de Dios, que ya es hijo de Dios, debe ser ya luz delante de Dios y de toda la gente. El fruto del Espíritu consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad, dice. Aquel que anda en la luz tiene el fruto de la bondad, siempre buscando el bien hacer a su prójimo, dispuesto siempre a las buenas obras, siempre misericordioso, aquel que tiene estos frutos. Practica la justicia, denota integridad en todos sus tratos con Dios y los hombres. Todos sus tratos son justos. Aquel que tiene la tiendita, vamos a ver a nuestro hermano Requino, él es justo en sus tratos con la humanidad, no le va a dar el peso falso a su prójimo. No, ¿por qué? Porque practica la justicia. Debemos de caminar en justicia. Verdad, dice, la verdad es honradez, equidad y realidad. Juntando todo esto tendremos la luz de una vida llena de Cristo, resplandeciendo en una escena de unas sombrías tinieblas. Si juntamos todo esto, nosotros podemos venir a ser luz para la gente. Realmente la gente nos va a conocer que estamos caminando lo que profesamos ser, que realmente estamos obedeciendo. Vamos a Efesios 5:10. Aquel que tiene sus frutos siempre comprueba lo que es agradable a Dios. En Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ponen a prueba cada pensamiento, palabra y acción. Aquel que tiene sus frutos, cada que va a realizar algo, consulta a Dios. ¿Realmente agrada a Dios esto que quiero hacer? ¿Realmente será acepto a Dios? Ya no toma las decisiones a la ligera. Siempre consultando a Dios. Siempre viendo si lo que va a emprender, pues sí, le va a agradar a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cada área de la vida cae bajo el haz de la luz escrutadora. Aquel que escudriña todo, aquel que sabe todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, aquel que conoce nuestro corazón, sabe lo que vamos a emprender. Pues aquel cristiano pues va, se acerca, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto o no? Siempre consulta a Dios. El 11, Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Los creyentes no deberían ya participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Como ahorita que ya se acerca el día de los muertos. Y imagínense, yo esta semana Lulu me decía, no sé qué día en estos días, dice, no pintamos el panteón de tu papá, dice. Y sí, como que me llega, y sí, ya no le puse pintura al panteón de mi papá. Le digo, pero ya no hay lugar para pintarle. Pero en estas fechas te llega la nostalgia de haber perdido a un ser querido. Y puedes a lo mejor caer y participar en estas tradiciones que hay. Llevar ofrenda, ¿no? A mi papá le gustaba esto y eso. Puedes llegar a caer, ¿no? Pero más, dice que ya no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Podemos nosotros, como cada año, hace unos años, claro, repartimos volantitos. Porque esto ya no se debe de perder, no es agradable delante de Dios. El cristiano ya no debe de participar en eso. Y en toda clase de pecado. Halloween. ¿Perdón? El Halloween. Pues ya prácticamente en México ya no es Día de Muertos, ya es Halloween, creo, ya lo adoptaron. Entonces ya el cristiano pues ya no debe de participar en eso, sino más bien reprenderlas, con verdad decir y exhortar a la gente, decirle, predicarle, ¿sabes qué? Esto no agrada a Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, ya no debemos nosotros de participar en esas obras de las tinieblas y en todo tipo de obras, no nada más el Día de Muertos, y en todo tipo de pecado. Debemos de apartarnos. Dice el 12, vamos al 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es más parte ya de los pecados que realmente
escandalosos. Vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Ya la vida del cristiano ya no deberemos ni aún de mencionar de todos los pecados que una persona comete. Ya no debe ni de mencionarse entre nosotros. O leo que tal fulano hizo esto y hizo esto. Y entre nosotros ya no debe ni aún de mencionarse. Los viles pecados de las personas que cometen en secreto son tan bajos, dice, que es vergonzoso aún de mencionarlo entre nosotros. Porque imagínense si un cristiano se pone a detalle, no, fulano de tal hizo esto. Aquel oyente que tenga le despierta. El tener conversaciones acerca de los pecados que el hombre comete, describirlas a detalle, dice, esos pecados tan malos, tan bajos, describirlas contaminaría las mentes de los que la escuchan. Puede contaminar una mente con lo que tú cuentes a detalle. Por eso es importante que aún no se debe ni aún de mencionar. Más bien, orar por esa persona, pedirle a Dios que Dios lo rescate, pues el pecado en el que vive. El 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz redarguye o manifiesta todo lo que está en las tinieblas. Mucha gente ya se da a conocer cuando camina contigo, dice, no, es cristiano. En su tiempo Dios saca a la luz su pecado y Dios lo apaga, Dios se lo lleva. Porque la luz dice redarguye. Así una vida cristiana santa revela por contraste la pecaminosidad de las vidas no regeneradas. Una vida santa, una vida agradable a Dios, reprende las obras de las tinieblas. Muestra, esa persona puede conocer, híjole, si estoy mal, ¿no? Si estoy caminando mal, si estoy en pecado. Pero si realmente esa persona lleva una vida santa, y si no, si tú eres participante con él, pues cuál es la esencia, no se va a dar cuenta ni siquiera si es malo o no es malo. Entonces debemos de llevar una vida santa. Muchas personas viven bien moralmente, pareciera que no practican ningún pecado, pero cuando la luz se manifiesta en sus vidas, queda pues su pecado. Es por eso que la gente no viene a la luz, para que sus pecados no salgan a la luz. La gente que practica el pecado no quiere nada de Dios. Tú le hablas y te hacen el feo, te cambia la conversación. ¿Por qué? Porque no quieren que sus pecados sean manifiestos. Acompáñame a Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el que practica la verdad manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Cuando los cristianos ejercen su ministerio como luz, otros son llevados a la luz. Esas personas no quieren venir, no quieren. Tú les hablas, ¿sabes qué? Dios no le agrada esto. Ustedes dicen, pues, la escritura está hecha por los hombres. ¿Quién le crees? Ya te están lavando el cerebro donde tú estás. Siempre defendiendo su pecado. No quieren venir a la luz. Pero con nuestras vidas transformadas, nuestras vidas cambiadas, nuestras vidas santas, puede redarguir a esas personas. Porque no participamos con ellos. Nosotros no debemos participar con ellos, para que ellos se den cuenta que realmente pues, sí están en pecado. Pero si nosotros estamos ahí mismo tolerando su pecado, pues difícilmente va a ser que esas personas entiendan que están mal delante de Dios. 5:14, Efesios 5:14, perdón. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Perdón, ¿no? El 14, sí es Efesios 5:14. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La vida del creyente debería ser siempre un sermón predicado. Como unas ocasiones ya lo hemos mencionado, predicar sin hablar. Nuestras vidas, la vida del creyente debe ser un sermón predicado. Con tu vida, prediques a la gente. Con tu caminar. Antes era así, ahora es así. Si realmente está entendiendo lo que ha escuchado. Así que nuestras vidas deben ser transformadas. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la voz de la luz hablando a los que están durmiendo en las tinieblas y yaciendo en muerte espiritual. Hoy Dios hace un llamado a todos aquellos que a lo mejor no hemos
querido, decía, o no has querido, hoy dice el Señor, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, ya es hora de levantarnos, ya es hora de despertarnos y levantarnos, dice. Ya debemos de andar como hijos de Dios, mostrándole a la gente que hemos conocido la luz. Amén, hermanos. El 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues, dice, con diligencia. Mírate cómo andas, con una lupa, escudriñémonos realmente cómo andamos delante del Señor. Si realmente estamos caminando como debe ser, como lo que somos, hijos de Dios. Escudriña con lupa cómo andas, checa si tu caminar está imitando a Dios. Dice que debemos de andar como sabios. Andar como sabios es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Es vivir realmente como hijos de Dios. Y 2, andar como necios significa descender a la conducta de hombres mundanos. Ser igual como los que practican los pecados. Aquellos que viven en tinieblas, y sus vidas son tinieblas. Aquel es insensato, aquel que no ha entendido. Pero dice que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Si hasta hoy no has caminado como Dios quiere, no has imitado a Dios, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de despertarnos y levantarnos, dejar todo eso atrás y para adelante. Ahora sí realmente mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Que miremos con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Sabios entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo podemos ver que estos tiempos tan malos que nos han tocado vivir, y si nosotros estamos echando a perder nuestro tiempo en cosas infructuosas, en cosas que no traen un beneficio a nuestra vida y a otras personas, no estamos aprovechando bien ese tiempo? Dice que los tiempos son malos. El cristiano debe aprovechar el tiempo. Cuando tú estés en tu trabajo, en la escuela, donde te encuentres, aprovecha una oportunidad para hablar de la palabra. Debes de darte cuenta que estás viviendo en tiempos muy malos. Conforme haya oportunidad, introduce la palabra, aprovecha el tiempo. Cuando vayas camino a tu trabajo, a tu escuela, en el transporte, en el carro particular, donde te encuentres, aprovecha ese traslado, ese tiempo que tienes para orar por tu familia, para orar por el hermano, para orar por nuestros gobernantes. Así que debemos de aprovechar bien el tiempo. No debemos de perder el tiempo en cosas vanas, mirando la televisión 2-3 horas. Imagínense un cristiano acostado ahí mientras la humanidad se pierde. Entonces debemos de andar como sabios, no como necios. Debemos de andar como las vírgenes prudentes, aprovechando bien el tiempo. Un tiempo que te sobre, aprovecha ese tiempo. Las hermanas que la mayoría cocinan, ahí están. Si lo que estás cocinando, un ejemplo poner de ayer, ¿no? Señor, bendice este alimento y que sea un bien para mis hermanos, porque mañana domingo lo voy a llevar. Aprovecha ese momentito para orar, para pedir por aquel necesitado. Siempre tenemos que estar aprovechando bien el tiempo. Y las obligaciones que tenemos es orar a Dios, leer la escritura. Que esto, aprovechar el tiempo, sea un extra nada más de tiempo que debemos de tener. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Cada que tú desperdicias un tiempo para hablar de la palabra de Dios, se puede perder un alma. Entonces, hablar, aprovechar el tiempo. No lo desaprovechamos, porque los tiempos son muy cortos. Amanece y oscurece rápido. Y cuando menos te das cuenta, ya es tarde y no has hecho lo que tenías que hacer a lo mejor. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No debemos ser insensatos, sino entendidos. Esto es crucial debido a la abundancia del mal y a la brevedad del tiempo.
debemos de ser sabios. Debemos de ver y aprovechar nuestro tiempo. ¿Por qué? Como le decía ahorita, si no aprovechamos nosotros, si somos insensatos, pues cada momento la gente se pierde. Hay que hablar, hermanos. Y debemos de ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Lo importante es encontrar la voluntad de Dios para cada día y llevarla a cabo. Encontrar la voluntad de Dios. Pero el Señor ya preparó todo. Efesios 2:9. Efesios 2:10. Luego nosotros ya no tenemos ni qué buscar. Ya está todo preparado. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor ya preparó toda la obra para que nosotros andemos en ella. Y luego quieres hacer obra de misericordia y tratas de buscar, ¿no? Pero cuando menos te das cuenta, ya hay una necesidad. Pues el Señor ya tiene preparado todo. Que nosotros nada más seamos entendidos cuál es la voluntad del Señor y andemos en ella. Entonces, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Y sea Él quien termine pues esta plática que tuvimos. Sea Él que termine la obra en nuestras vidas. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a realmente entender tu palabra y a vivir, Señor. Padre, practicando, Señor, y caminando como tú anduviste en esta tierra, Señor. Padre, yo te ruego que tú termines, Señor, de explicar lo que yo no pude, Señor. Padre, que tú le hables a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú me hables a mí, Señor. Y ayúdanos a ser entendidos, Señor, a ser sabios. Padre, y quita toda insensatez de nosotros, Señor. Padre amado, muchas gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que a lo largo de esta semana guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, y con ayuda tuya, Señor, podamos vernos la próxima semana, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén, Señor.